Hola, estos son unos videos que haré principalmente y orientados para el caso de estudiantes de microcontroladores de la Universidad de Caldas, Manizales. Vamos a hablar del PIC 16F873A. Este es un manual, es un PDF. Es fácil de encontrar en internet. Yo me imagino que los profesores se lo proporcionarán. Entonces este primer video es para hablar de generalidades. Entonces este microcontrolador, eh, este microcontrolador trabaja sobre registros de memoria. Entonces, por ejemplo, hay mucha información en este datasheet. Este es el datasheet que les acabo de mostrar. Este es exactamente el del 16. Aquí vemos el 73A. eh, Tiene muchas funciones, tiene mucha información, pero digamos que para el caso de la Universidad de Caldas, estas aquí página 159, esta, digamos, para empezar, esta tabla contiene buena información de la que nosotros necesitamos saber. Ellos utilizan una nomenclatura con F para referirse a un registro. Entonces, este PIC funciona con registros. ¿Qué es un registro? Registro es una dirección de memoria, un espacio de memoria. Por ejemplo, en los ejemplos lo nombran así. O sea, cuando usted está en el MPLAB, nosotros ensamblamos, no compilamos en el MPLAB. Bueno, aquí está un poquito lento. En el MPLAB nosotros las posiciones de memoria se copian de esta forma. 0x22 va desde la 0x020 más o menos hasta, ya después les diré, pero bueno, se copia de esta forma. Las posiciones de memoria constan, me coloco esto acá, constan de un tamaño de 8 bits. Por ejemplo, aquí vemos 8 bits, sería un byte. 8 bits, 8 bits. Entonces, como vemos, estos 8 son estas posiciones. Digamos que aquí me parece que es el número del 128. O sea, en estas posiciones se me puede guardar valores. Por ejemplo, este creo que es el 128. Notemos que estas posiciones tienen el número de bit. Entonces, por ejemplo, la posición la denotamos F. El número de bit lo denotamos B. ¿Cuál sería B acá? Este de acá. Este es B y este es F. Listo. Cuando hablamos de B, del bit address, hablamos también de la posición menos significativa y vamos subiendo hasta la posición más significativa, que sería el 7. Entonces tenemos 8 espacios. La posición más significativa, esta es la posición menos significativa, que se puede llamar de esta forma y que me puede tener el 128. Por ejemplo, si me fuera a tener el 1, sería simplemente de esta forma. Este sería el 1. Este sería el 3. ¿Cierto? Ok. Por ejemplo, otra cosa que pudiéramos tener en cuenta en las operaciones que se pueden hacer en el PIC, por ejemplo, como les iba contando, por ejemplo, miren que aquí está una posición de memoria. Uno comúnmente en el PIC, como vemos acá, siempre tienes un comando, o sea, un comando operador y, digamos por así decirlo, la variable o sea, digo variables para que entiendan. Entonces, por ejemplo, este es mover, digámosle solamente mover un valor que está en esta posición. O sea, yo muevo a W, o sea, muevo a W lo que esté en esta posición de memoria. Veamos que el ensamblador funciona de esa forma. Siempre yo tengo un operando y tengo una dirección, o un apuntador, o un literal, por ejemplo. ¿Qué es un literal? Lo que nosotros entenderíamos como un número que no está en ninguna posición de memoria, pero yo sí se lo quiero mandar a alguna posición de memoria.
Me hago entender, por ejemplo, yo digo aquí mover un literal, o sea, el L, mover L, mover literal, lo que vean acá, dicen literal como K, es un dato constante, y yo le puedo mandar, por ejemplo, a W este número. Entonces aquí puedo colocar el comentario, que es algo bueno cuando uno está aprendiendo este lenguaje ensamblador, aunque no sé si es lenguaje. Entonces acá mando un 1 a W. Bueno, se estarán preguntando qué es W. Entonces, por ejemplo, vemos que, como les estaba diciendo, aquí hay esta parte de información muy importante. W es muy importante. Se trabaja como, sí, como dice acá, como un acumulador. Es como, o sea, para hacer casi muchas operaciones, o sea, para nosotros trabajar como más rápidamente, W sería como nuestro escritorio. O sea, en el escritorio vamos a coger lo que vamos a trabajar. Entonces en W tendríamos lo que vamos a sumar, lo que vamos a restar, lo que vamos a trabajar, a X cantidad de cosas. Por ejemplo, podemos ver que este es un código. Aquí les enseño un tip, es Alt Shift F. Con Alt Shift F se organiza todo para que quede más entendible, o sea, queda el código así derechito. Entonces, por ejemplo, que veamos que desde el principio, bueno, uno tiene que hacer incluir la librería del PIC. Tiene que también hacer este ORG, que esto es relacionado con las posiciones de memoria, como que el PIC sepa dónde va a empezar y cómo. Esto es para inicializar. O sea, estas dos cosas digamos que son como obligatorias. No sé muy bien lo que está haciendo estos operandos. Recordemos que lo que nos aparece en azul es un operador y este sería una variable o simplemente el registro registro de memoria. Entonces esto es necesario. No voy a ahondar en por qué tiene que ser necesario, pero tiene que ser necesario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que les iba diciendo, que muchas operaciones, por no decir todas, se hacen sobre W. Aquí le estamos moviendo un literal a W, le estamos acá, le mandamos un 0 a W. Aquí en este código simplemente quiero que entiendan un poquito las operaciones. Ya después les diré bien exactamente qué hace este código. Entonces, por ejemplo, algo que quiero que les quede bien claro de una vez. Yo a W le puedo mandar un literal o a W le puedo mandar lo que haya en una posición de memoria. Por ejemplo, que en esa posición de memoria que estamos viendo ahí, que es la 0x60, digamos que hay un número. O sea, puede haber un número cualquiera. Qué pena quité esto. Puede haber un número cualquiera, digamos que es este número, que me faltaría, coloquémosle un 0. Entonces, por ejemplo, aquí le mandamos un 0 a W y después le movemos un F, una posición de memoria, a W. Yo lo que recomendaría es que hagan los operadores de memoria, estos operadores, que los hicieran mejor en mayúscula, como para que se entienda más la diferencia, aunque bueno, el color está ahí. Listo, entonces recordemos, le puedo mandar un literal o le puedo lo que haya en una dirección de memoria. Digamos que este sea el 100, o sea, no puede que sea un error, pero digamos que hay el 100. Entonces ahí W quedaría con 100. Recordemos que W es una posición reservada del PIC. El PIC tiene posiciones reservadas. Entonces digamos que con esa función que acabamos de hacer acá, W también quedaría con ese valor, que también son de 8 posiciones. Ya les voy a mostrar sobre los bancos y las posiciones reservadas. Por ejemplo, en la página, digamos la 15, la 16, bueno, esto es la 17, la 18. Miremos bien que la 18 está haciendo el 76A y el 77A. Y como vemos, como podemos ver rápidamente, pues aquí tienen unas diferencias. Entonces, de pronto que no se nos vaya
a confundir el que estamos haciendo en este caso, que es el 873A. Bueno, entonces aquí les digo que son los bancos 73A, 73A, este y 74A, listo. Resulta que el PIC, digamos que tiene limitaciones, entonces digamos que para yo utilizar ciertas funciones tendría que cambiarme de banco. Por ejemplo, unas funciones que más adelante se irán a ver es tris A y port A. ¿Qué son tris A y port A? Pues les voy a decir de una vez, ya que toqué el tema y los ve acá, que incluso están en bancos diferentes. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, que este es el banco 0, este es el banco 1, el 2 y el 3. Son 4 bancos, empezando desde el 0. Venga, les digo primero qué es esto y ya les explico lo... Ay, qué pena que uno va saltando de temas, pero bueno. Por ejemplo, miren que para yo hacer tris A es para hacer configuraciones de puertos. Entonces, por ejemplo, yo puedo configurar un puerto del PIC, que, o sea, este PIC tiene 3 puertos, tiene A, B y C. Después os lo explicaré bien. Lo que quiero decir es que yo me tengo que cambiar. Uno cuando empieza está en el banco 0. Uno cuando está haciendo las operaciones común y corriente, uno no sabe que está en el banco 0. De hecho es bueno también saber que uno está en el banco 0, porque las posiciones de memoria con las cuales yo puedo trabajar, y por ejemplo las que vemos acá, por ejemplo vea que yo estoy utilizando la 20, la 60, yo aquí vuelvo y utilizo por ejemplo esta. Otra cosa es que las posiciones de memoria están en hexadecimal. Entonces claro, yo tengo por ejemplo esta que el número es el AE. Son posiciones con notación hexadecimal, para que no les vaya a parecer algo raro. Entonces, ¿qué les quería decir de por qué hay posiciones reservadas y posiciones libres? Sí, ya les explico. Porque las que están antes de la 20H son posiciones reservadas, o sea, de operaciones internas que tiene que tener el PIC, que no van a ser modificables, que en esto, o sea, los valores, todo esto que está acá, digamos, yo no lo puedo, o sea, yo no puedo asignar, no puedo trabajar, no puedo mandarle valores. O sea, lo que pensaría muchos sería que o sea, todas las variables que yo creo, los valores que yo necesite trabajar es de la 20 en adelante hasta esta 7FH. Sea un número en decimal, no me acuerdo cuántos son, pero de todas maneras, para el caso de los ejercicios que estamos haciendo, con estas posiciones de acá a acá son más que suficientes. Les quería, bueno, entonces cuando uno empieza a trabajar en el PIC, uno siempre está en el banco 0. Por ejemplo, aunque a veces yo me cambie de bancos, hay operadores que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el Lincoln, aunque yo me cambie de banco, si yo vuelvo a llamar a Lincoln, aunque yo esté en otro banco, él sigue existiendo. Entonces, por ejemplo, lo ven acá. En cambio, a veces, por ejemplo, que yo necesite utilizar, digamos, este TMR0, que es para interrupciones, que es bueno que sepan que está en el banco 0, o el OptionRec, que tiene otras funciones. Entonces claro, si yo necesito utilizar este, me vengo acá, hago la configuración de este, y si necesito volverme acá, pues yo tendría que volverme a cambiar de banco. ¿Cómo se cambia uno de banco? Uno se cambia de banco, por ejemplo aquí más arribita, que es la página así, la 16, aquí me hace referencia cuando yo digo que RP1 y RP0 sean 0 y 0, voy a estar en este banco, en el 0. Si yo hago 0 y 1, tan y tan. De pronto no se vayan a asustar si no entienden ahorita esto. Lo importante es que sepan que yo, para moverme entre bancos, yo solamente tengo que dar valores, solamente tengo que ajustar 2 valores. Eso es lo más importante. Bueno, y les voy a terminar de explicar otras 2 cositas. Dos o tres cositas, listo. Entonces recordemos que para este caso, de los estudiantes de la Universidad de Caldas, no se vayan a asustar que todas las hojas que tiene este PIC se las tienen que aprender, no. De hecho, si se aprenden todas estas funciones, son como, no sé, 30,
creo. Solamente llegan hasta acá. Y de hecho no utilizamos todas, pero sí casi todas. Si se aprenden todas estas, listo. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar algunas. Por ejemplo, add W y F. Recordemos que tenemos, o sea, por ejemplo, si desglosamos esto, sería adicionar. F es un registro, como les había mostrado acá arriba. Mira, yo vuelvo y les muestro que cuando colocamos una F está haciendo referencia a un registro de memoria. Lo que les había dicho hasta este. Los que podemos utilizar son desde los 20 hasta este. Recordemos que son posición numeritos en hexadecimal. Listo. Entonces, por ejemplo, adicionar lo que haya en una posición F a W. Véalo ahí, tan, listo. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, sería algo, digamos, muy fácil. Por ejemplo, digamos que W está en 0. Uno cuando empieza el ensamblador, uno de pronto es bueno mandarle un 0 porque de pronto W, aunque nosotros estamos inicializando, quién sabe si W en verdad está en 0. Entonces uno lo que hace, por ejemplo, y lo que hicimos también en este ejercicio, fue que a W move L, le mandamos un 0 para que quede en 0. A veces pasa que los registros o diferentes cosas que vamos a utilizar realmente no están en 0, tienen otros valores, lo cual nos puede confundir. Entonces les voy a explicar, por ejemplo, qué pena, esperen. Por ejemplo, yo en el ensamblador, yo cómo haría, cómo utilizaría esta función add W. Entonces yo lo que hago siempre es copio método, bueno, copio operando y después coloco la dirección de memoria o en donde están los datos. Entonces WF, listo. Entonces digamos que para este caso, por ejemplo la 22, esta 22 tiene un... Bueno, esperen, el 3 no es este, qué pena, el 3 es el 0 acá y el 1 acá. Listo. No miremos esta. Estas son las posiciones más significativas. Dejémosla acá, listo. Aquí tenemos nuestra posición de memoria con los valores. Listo. Y eso se denota por F, listo. Entonces vemos que vamos a utilizar este. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar esta función. O sea, entonces le vamos a adicionar a W lo que hay en la posición 0x022. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en W, si está en 0, pues va a quedar en 3. Y si tenía, digamos, si tenía un 1, pues listo, quedan 4. Quedan 4. Es así de sencilla esa... Entonces acá nos quedaría un 4. Es así de sencillo que me funcionaría esta línea. Listo. Por ejemplo, también se pueden hacer las funciones, las lógicas, funciones lógicas, la AND, o sea, la función AND entre registros. O sea, por ejemplo, una AND entre registros, digamos que este tiene, digamos que este no sea este valor, sino que sea... Ya les digo. Entonces, por ejemplo, miremos que nosotros hicimos esta primera operación, entonces en W nos quedó un 4. Ahorita otra cosa que no les he dicho es que el lenguaje, el ensamblador va línea por línea, o sea, él va y él hace primero esta, después esta. Y, o sea, esto es bueno saberlo, listo. Después les explico por qué, listo. Entonces digamos que él va bajando acá y él ya hace esta. Miremos que esto es una función AND. Recordemos que la AND tiene una tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, esto es la AND, pero lo vamos a hacer con la 60. ¿Cuál es la posición de memoria 60? Es esta de acá. Listo, entonces si nosotros cogemos esto de acá y le hacemos una AND con esto, entonces claro, vamos a la tabla de verdad. Entonces 1 y 0 da 0. 1 y 0 da 0. Solamente cuando los valores son iguales, entonces me van a quedar iguales en la función AND. Esto se utiliza mucho en los ejercicios que nosotros hacemos en la materia de micros, y de pronto que les sirva, no sé, a otras personas que estén buscando algo de información en este video.
Entonces 1 y 1, entonces me hace la operación AND. Si aquí hubiera otro 1, pero digamos que aquí en W1 hay un 1, entonces de todas maneras me va a decir en la tabla de verdad de la AND 1 y 0, pues me da 0, listo. Si hubiera un 1, pues me quedaba el 1. Entonces 1 y 1 me queda 1. Bueno, pero control Z, listo, para que me quede el 4. Por ejemplo, una función la que se hace mucho, por ejemplo, move F, move WF. Entonces, por ejemplo, miremos esta función que se utiliza también mucho, mueva W, mueva lo que haya en W, me lo mueve a F. Entonces, mueva lo que haya W, me lo mueve a F. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que estábamos haciendo, en W había un 4. Pero digamos, entonces claro, yo digamos quiero guardar ese 4 porque recordemos que W es donde estamos trabajando, donde estamos constantemente sumando, restando. Porque este sí no estoy muy seguro de lo que va a decir, pero me parece que las restas, sí, no, sí, eso sí estoy seguro. O sea, por ejemplo, lo que son restas, esta es la resta sub. Y por ejemplo, la suma, la resta y todas las operaciones, vean que se hacen es sobre W, todo se hace sobre W. O sea, operaciones entre registros no podrían hacerse, según entiendo. Y ahí sí que pena que no me quedó muy claro, pero sí. Yo creo que el profesor se va a poner muy bravo conmigo. Pero sí, o sea, todas las operaciones, digamos las básicas que está haciendo el PIC, las hace sobre W. Entonces, por eso la gran importancia sobre W. De W. Yo no puedo, esto también es F, yo no puedo hacer suma directa entre la 22 y la 60. ¿Por qué? Porque es que el PIC está muy limitado, es sencillamente por eso. Y solamente tiene una posición de memoria la cual se puede trabajar, se pueden hacer sumas, restas y la AND, la XOR, por ejemplo, esta es la función XOR de W con una posición de memoria, que la XOR también tiene una tabla de verdad y también sirve para hacer ciertos ejercicios que puedan seguir. Entonces ahí la importancia de W, pero claro, si yo estoy trabajando siempre sobre W, de pronto yo necesitaré los resultados. Por ejemplo, aquí me dio un 4, eso es un resultado de estas líneas de estas líneas que acabé de hacer, y yo necesitaría guardar ese resultado en algún lugar. Digamos que yo lo puedo guardar, digamos, no en el 22 sino en el 25. Yo voy a coger el 25 para guardar el resultado de estas líneas de acá atrás. Entonces, claro, yo al hacer este mueva de W, muévalo a una F, a una posición de memoria, este 4 me quedaría guardado en un lado. Y ya después sigo trabajando sobre W y ya me va a seguir cambiando, pero ya tengo guardado en esta posición un resultado que necesitaba guardar para después seguir haciendo operaciones. Esa es la importancia, la gran importancia de W y por qué se tiene que utilizar W. Entonces, por ejemplo, ahí les expliqué esta. Sí, mover de W, listo. Por ejemplo, esta es medio rara, que es no operation. Entonces uno pensaría, y uno para que no quiere hacer una operación, o sea, como así que el PIC no haga nada. Esto se utilizaría para hacer los delays. Los delays tienen una rutina. O sea, por ejemplo, un delay no sería simplemente decir NOP. O sea, NOP, NOP. Este NOP tiene, digamos, un tiempo de ejecución, no sé, colocémosle 12 milisegundos. 12 milis. 12 milisegundos. Pero, digamos que usted necesita hacer una interrupción de un segundo. Entonces, claro, usted tiene que hacer ya otra cosa. Tiene que juntar, no sé, varios NOP y con unos saltos, digamos, para que acá vuelva arriba. O sea, digamos que una etiqueta me diga arriba y aquí una etiqueta sea arriba y se quede, digamos, como en este ciclo. O sea, él baja acá perdón, y vuelve y sube arriba y vuelve y sube arriba y vuelve y sube arriba, y después de cierta cantidad de ciclos, digamos, me haría lo que yo necesitaría, que sería un delay de un segundo. Entonces, esto es importante porque pues hay unos ejercicios que tienen que ver con la rutina de delay. Entonces, por ejemplo,
esas digamos, se las quedo debiendo más o menos porque igual esa se encuentra en otro PDF que habla sobre este PIC. Por ejemplo, este PDF, recordemos que es el datasheet que es de apenas de 200 páginas. Hay uno que es más grande y me puse a buscar y encontré la rutina de delay que nosotros utilizamos. De pronto ahí también hay cosas también que pudieran servir para X cantidad de cosas que de pronto se necesitan en el curso, pero de todas maneras es muy grande el archivo. Entonces, pero por lo menos la rutina de delay sí se las puedo mostrar. Entonces, bueno, para que no se me alargue el video, yo hablo mucho, les voy a explicar estas cositas que tienen que ver mucho con lo que les acabé de explicar de, de, de las posiciones de los bits más significativos o las posiciones de bits, que va desde 0 hasta 7, 7 el más significativo, 0 el menos significativo, listo. Entonces resulta que el PIC también tiene más limitaciones, o sea, él tiene un lenguaje de máquina y pues aparte como él es tan chiquito, él no puede tener una gran capacidad. Por ejemplo los if y por ejemplo los for, no hay una operación como lo vemos acá, no hay operación. Estas son operaciones muy básicas, un if y un for no lo tiene así de una como lo hemos visto en varios lenguajes, por ejemplo Java. Entonces, por ejemplo, lo que sería equivalente a un if sería estos dos de acá. Estos son famosísimos. Y esos serían copiémoslo, BT FS C, listo. Entonces, esto es un if si hay un 0 en una posición. Y este es un if si hay un 1 en una posición. Me hago entender. Vuelve y juega. Yo tengo un operando acá. Siempre tengo un operando. Después yo voy a tener una posición de memoria. Vemos este por acá. Sí. Después yo voy a tener la operación de memoria. Y ya le pongan mucho cuidado a esto. Listo. Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar el 22. Entonces, claro, yo voy a hacerle un test. O sea, es lo que traduce esto. Yo le voy a hacer un test a un bit de un registro F. Ay, güey, pucha. Le voy a hacer un test de un registro F. Y si en esa posición está en 0, que es un clear, él me va a saltar. O sea, me va a saltar que es que si aquí tengo otro operando, tengo otro registro, ese operando no me lo va a hacer, sino que me va a hacer este. O sea, este operando sí lo va a hacer, y en la posición que vayamos a necesitar. Entonces, me hago entender. Por ejemplo, yo quiero analizar si digamos la posición, o sea, si yo voy a analizar si digamos este está en 0, ¿cuál bit sería? Es el 0, el 1, el 2, el bit 2. Claro, el bit 2. Entonces, y del registro 022. Entonces yo voy a hacerle el test. Voy a hacerle a la posición 0x022 y voy a mirar, o sea, le hago una coma y voy a analizar el bit 2. Listo. Entonces, si cuando el pic me llega, no lo miremos, o sea, hace las funciones de if, pero listo, el pic viene acá, él va cogiendo línea por línea. Entonces, listo, voy a hacer un test de bits en esta posición, y si está en el 2 en 0, voy a saltar. Entonces, para este caso va a saltar, para el 22 salta. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0. Entonces, y el otro sería, digamos, lo contrario. Si yo le hago la misma comprobación del bit 2, por ejemplo, vea que la 60 tiene un 1. Entonces, por ejemplo, salta si es un 1. Entonces, le voy a hacer una verificación, si en este registro, en el 0x060, posición 2, hay un 1, o sea, el set, véalo acá, set es si hay un 1, me va a saltar.
Entonces aquí va a haber otra operación, aquí va a haber otra posición de memoria y aquí me va me va a saltar. Si este se cumple, me salta y me va a hacer esto de acá. O sea, salta acá. Este es el skip. Skip, saltó acá. Listo, por ejemplo, estas dos cositas me sirven para muchas cosas, pero de una vez aprovecho y les explico algo también que es bueno que lo sepan, que en estos registros el bit más significativo, el que está en la posición 7, me diría si ese número es positivo o negativo. No recuerdo si 0 es positivo y 1 es negativo. Supongamos que 0 es positivo y aquí esto es un 7. Si esto es un 7. Este es el número 7. Entonces supongamos que es un 7 negativo. Entonces digamos que el 1 es el que le da esa característica. Listo, menos 7. Entonces en uno de los ejercicios que se plantean en clase es que yo, después de hacer una suma, una resta, después de hacer unas operaciones, los valores que están acá yo necesito saber si son positivos o negativos. Yo no tengo una función de acá que me diga, que me retorne si es positivo o negativo. Yo lo que puedo analizar y lo que casi siempre se hace en todas las operaciones del PIC es analizar bit por bit, bit por bit. Entonces, claro, yo qué haría para analizar si la posición 22 es positiva o negativa. Entonces yo con este miro si es un 0. Si es un 0 sería positivo en la posición 7. Entonces, como para que me entiendan más, hagamos de cuenta que, claro, si eso se me cumple, entonces digamos que iría a un print. Pues esto es en otro y que me diga, o sea, en otro lenguaje. Sino simplemente es para que me entiendan. Entonces print es positivo, el número. Listo, claro. Entonces, y el de la posición 60, yo estoy mirando si hay un 1. Vale, cuidado. Miro si hay un 1 en el registro 60, en el bit número 7, porque el 7 es el involucrado en decirme si es positivo o negativo. Entonces, claro, aquí, si yo lo hiciera en el lenguaje ensamblador, esta condición se cumpliría, no me hace esta línea de acá, y acá digamos que estaría el print, para que me entiendan. Pero recuerden que obviamente el print no está acá. De hecho, creo que el print es de Python. Simplemente es para que me entiendan. El número es negativo. Listo. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí me entienden. O sea, así se hacen los if. Y entonces uno para los ejercicios de clase, entonces en vez de colocar un print, porque pues no se puede colocar, simplemente vamos a hacer, por ejemplo, algo bien recursivo. Vamos a darle move literal w, move lw. O sea que en cierta posición de memoria, la 0x0 55, entonces, por ejemplo, lo que les iba diciendo, que si es positivo o es negativo, digamos que yo, una forma de comprobarlo en el PIC es que, claro, yo, digamos, le mandé simplemente un valor o una posición ya definida. Por ejemplo, si en la 65 hay un 5, entonces ese valor va a ser el positivo, que es el 0. Y si en la posición 90 que yo definí, yo puedo definir cualquiera, porque yo después puedo mirar los registros. O sea, yo miro en una tablita, puedo mirar todos los registros del PIC. Y si en el PIC, en la posición 090, después de yo ejecutar mi código, hay un 9, entonces me va a decir que sí, que el resultado que estaba en esta 60 era un número negativo. Y si no llegó al 9, pues entonces era un positivo. Miren que para yo hacer ese pedacito, para yo comprobar ese pedacito, yo tuve que cargar a W.
¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, W es el, digamos, el que puede también hacer esos movimientos. Digamos que yo no podría decir lo de 22 pásemelo a 60. No. Por eso es tan importante y digamos tan obligatorio trabajar con W. Entonces aquí es bueno que hubieran colocado harto cuidado porque así es que se comprueba si un número es negativo o positivo, que ese ejercicio pues, de pronto lo más seguro es que también se lo hagan hacer. Igual lo voy a explicar en los próximos videos, este me quedó muy largo. Yo creo que finalmente No, yo creo que ya. En el próximo video voy a explicar cómo hacer el de las potencias de 2 y después explicaré cómo hacer el de... ya se me olvidó. Ah, si es positivo o negativo. Sí, señor. Si es positivo o negativo, entonces espero hayan entendido algo. De todas maneras, yo creo que es bueno que vean este primer video. Este primer video para poder entender los otros.